En esta ocasión les vamos a hablar sobre las leyes de Gestalt. Bueno, la ley de cierre básicamente habla de que es cuando nuestra mente rellena automáticamente los elementos faltantes de una cierta figura. Existen las formas cerradas y las abiertas. En las formas cerradas son casi las acabadas, que son las más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y completar con nuestra imaginación las formas percibidas, buscando siempre la mejor organización posible. Las formas cerradas y las acabadas, como dijimos anteriormente, son las más estables visualmente, y aquellas abiertas o inconclusas son las que provocan cierta incomodidad. También se aplican esto dentro de las relaciones emocionales y personales. Se caracteriza porque nuestro cerebro, al completar los espacios de una cierta composición, no llegan a cerrarse completamente. Como pueden observar en la figura del panda, que es una publicidad de una empresa de la WWF, implícitamente vemos que la figura en sí no está completa, sino que hay un espacio hay ciertos espacios donde nuestra imaginación ya toma por conclusión de que es la forma de un panda. Nuestra mente genera los detalles que faltan y da uniformidad a la figura. Bueno, en conclusión, lo abierto y lo inacabado o lo incompleto, la mente siempre lo cierra, lo acaba y lo completa. Otro ejemplo que también podemos notar es la figura de Johnny Walker. Inconscientemente, nosotros tomamos por acabado la figura, ya que nosotros visualizamos las partes incompletas, como es en la parte de la cara, en la parte de los pantalones. Voy a mostrar una de las propuestas de esta ley. En la primera imagen podemos notar que hay una persona que se siente en cautiverio, confinamiento, debido a la pandemia. Podemos relacionarlo esto con la pandemia. En la segunda imagen podemos ver ciertas partes como de una ciudad que está rodeada por un semicírculo casi terminado. Esto también lo relaciono con el cautiverio que estuvo en varias ciudades, con el confinamiento que estuvo en varias ciudades, que esto fue mundialmente aceptado. Y en la tercera imagen podemos notar una persona que está en una silla sentado pensando, y vemos que hay unas líneas que lo rodean, casi cerrado, donde tiene la forma del virus en sí. Y aquí hay una pequeña parte que es como que del tiempo que está tomando todo de la persona. A continuar con la ley de la proximidad. Cuando nosotros hablamos de esta ley, nos referimos a que al observar una imagen, la mente tiende a percibir como un conjunto objetos que sean similares entre sí, ojo, que no sean iguales, que estos elementos estén cerca o próximos. De esta manera se tienden a entender que todos ellos hacen parte de un todo y que a su vez se agrupan. También la ley de la proximidad de la Gestalt dice que cuando hay objetos físicamente cercanos entre sí, tendemos a pensar que pertenecen a un grupo. El agrupamiento parcial o secuencial de estos elementos por nuestra mente basados en la distancia. Podemos observar que estos edificios, tanto de la izquierda como de la derecha, tienden a ser un grupo que están separados por una cierta distancia. También tienen los elementos aislados, pero con cierta cercanía, tienden a ser considerados como grupo, como una sola forma. Vienen a ser dos grupos de proximidad, que viene a ser la proximidad por distancia y la proximidad tangencial. Los elementos aislados, pero con cierta cercanía, tienden a ser considerados como grupo. Estos elementos se encuentran más cercanos, tienden a percibirse en una sola forma. Según este principio, por tanto, los elementos similares son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa aquellas cosas que poseen algunas propiedades visuales comunes, como por ejemplo el color y el movimiento.
Las distancias pueden tener diferentes connotaciones, pudiendo ser físicas, emocionales, intelectuales y otras. La percepción de las profundidades representa un proceso notable más complejo que la percepción plana. Poniendo un ejemplo, dos formas cercanas pudiesen no estar próximas y si esta no estuvieran en el mismo plano. Como podemos observar, las aves están con una proximidad de forma tangencial. Estas son algunas de nuestras propuestas. Utilizamos como temática la pandemia, que hace referencia, si pueden observar los edificios en corte, que tienen la proximidad por distancia, que hace referencia al distanciamiento social a causa de lo que es el confinamiento por la COVID-19. Y más abajo podemos observar edificios que representan que la pandemia fue a nivel mundial, y las luces de adelante representan las luces de las personas que no han ganado la batalla al COVID. Continuando con la exposición, le vamos a hablar un poco de la ley de continuidad. ¿Qué es la ley de continuidad? Nos dice que los elementos orientados en las mismas direcciones tienden a organizarse de una forma determinada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que preferimos interpretar la información visual como conectada en lugar de desconectada. Como podemos ver, en el lado derecho tenemos dos claros ejemplos. El principio de la continuidad, los detalles que nos mantienen en un patrón o dirección, tienden a agruparse juntos como parte de un modelo, es decir, percibimos elementos continuos aunque estén interrumpidos entre sí. En la primera imagen podemos ver a las personas, ¿no? Familiarizados igual con la pandemia. En el lado derecho, estas manos igual la hemos familiarizado con el COVID, con la pandemia. Ley de fondo figura. Según esta ley establece que el cerebro humano tiende a separar una imagen entre lo que es la figura que se ve y su fondo que lo contrasta. Pero el fondo figura en sí no es estático, sino que es dinámico, ya que mientras más básico sea la imagen que se proyecta, más fácil es el intercambio, ya que en sí si la figura tiene un fondo, el fondo puede llegar a ser figura y la figura en fondo, y asimismo viceversa. Entre esto tenemos un ejemplo sencillo, lo que es en la parte inferior izquierda, podemos ver la forma de un árbol, el cual resalta a la vista del ser humano. Pero si lo percibimos bien y tomamos como el fondo, como una figura, podemos ver lo que es la cara de un gorila y la de un tigre. Asimismo se lo ve con el logotipo que se ve al lado de este, que es de Spartan, el cual se ve la cabeza de un Espartaco, el cual, y a la misma vez también se ve como un jugador de golf. Lo mismo se ve en el lado derecho de esta, que se ven diferentes variedades de colores, pero que resaltan la forma de un animal. Y como último ejemplo tenemos al lado derecho, en el cual se ve la connotación de diferentes animales, los cuales pueden intercambiar sus roles como fondo y figura, ya que este es dinámico. Entre las propuestas de fondo figura tenemos como primero en el lado izquierdo, a simple vista se resalta el cráneo humano, y resolviéndolo esto como fondo y teniendo la parte negra como figura, resalta la forma de una pareja. Esto se refiere a la separación y la exclusión que hubo durante la pandemia. Después en el centro vemos el fondo negro con la imagen de una niña abrazando como tipo al vacío. La forma que representa la figura blanca en sí son las personas que han perdido la batalla contra el COVID y todas aquellas seres queridos que hemos perdido. Y en el lado derecho se puede ver la forma de una cabeza humana de un hombre, más que todo resalta porque la mayoría de los fallecidos durante esta pandemia han sido el mayor porcentaje han sido hombres.
y las formas y especies que se notan en él es el confinamiento que se ha visto a nivel global. Continuando con la exposición, vamos a ver la ley de la semejanza. Como bien el nombre dice, esta se caracteriza porque la mente agrupa los elementos similares, es decir, que tiene alguna similitud en la forma, tamaño, color, etcétera, y los organiza en una identidad. Así, los elementos con atributos visuales que son semejantes se perciben como pertenecientes a un mismo grupo, sin importar la distancia que los separe y solo por ser similares. Podemos ver el ejemplo de la imagen derecha de los puntos que tienen diferentes colores. Estos puntos están separados regularmente, rígidamente, pero el principio de la semejanza nos hace percibirlos como columnas y no como una simple serie de puntos. Es decir, que nuestra mente automáticamente los separa por el color que ambos tienen, ¿no? En el caso de la imagen que tenemos aquí, sistematiza al conjunto para que cada diapositiva se perciba como parte de un todo. Y la imagen de abajo, vemos que simplemente son formas básicas diseminadas que nosotros asociamos con un árbol. Aquí están algunas propuestas de la ley de la semejanza. La imagen que tenemos en la derecha son serie de cápsulas con unas personas adentro. Entonces nuestra mente lo que hace es separar las cápsulas que son del mismo color, las cápsulas que están con las personas dentro y las cápsulas que están completas, ¿no? Entonces las separamos por las cosas similares que tienen, ya sea el color, la forma o el tamaño, ¿no? O también la inclinación. En la imagen de la izquierda tenemos una serie de personas con poleras negras y poleras blancas. Aquí la que resalta es la chica del medio, ¿no? Que está con barbijo. Entonces el color naranja, como sabemos, significa precaución. Entonces ahí nos da a conocer que las personas que no usan barbijo hacen que nosotros tengamos más temor a contagiarnos y prevenimos, ¿no?, el contagio. Eso sería todo por la exposición, arquitecto. Muchas gracias.